Entonces, la clase anterior habíamos empezado ya a ver todo lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? Habíamos visto la definición de qué es un circuito eléctrico básico, cómo se realiza el armado de un circuito básico, cómo se grafica, cómo se realiza el diagrama de este circuito y los elementos básicos, ¿no? La fuente, por ejemplo, la simbología de la fuente, eso habíamos visto. Habíamos visto que es un conductor eléctrico o cable, ¿ya? La carga, ¿quién es la carga? ¿Cuáles son las unidades de la carga? O perdón, bueno, la carga va a ser básicamente una resistencia, dijimos, y las unidades de la resistencia, que son los ohmios, ¿no? Y cuando el circuito está cerrado, va a circular una intensidad de corriente, también dijimos, ¿ya? La corriente o intensidad de corriente se mide en amperios, hemos dicho, y se simboliza con la letra I. A la resistencia se simboliza con la letra R y sus unidades son los ohmios, ¿no? Eso. También habíamos hablado de la ley de Ohm, que se relaciona la resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje, ¿no? El voltaje que se mide en voltios, ¿no? Que estaba en la pizarra anterior. Eso habíamos visto. Ahí está la ley de Ohm. Si yo quiero despejar la intensidad de corriente I, es voltaje sobre resistencia. Si yo quiero despejar la resistencia, es voltaje sobre corriente, ¿no? Con este triángulo también se puede armar y se puede llegar a lo mismo, hemos dicho. ¿Ya? Y habíamos resuelto ya algunos problemitas básicos usando la ley de Ohm. Nos daban resistencia, voltaje, nos pedían corriente. Con la ley de Ohm despejamos la corriente, voltaje sobre resistencia y ya está en amperios, ¿no? Voltaje sobre ohmio, o perdón, voltios sobre ohmio es el amperio, ¿no? Otro ejercicio de la misma manera nos pedían hallar las resistencias, es voltaje sobre corriente por la ley de Ohm. El voltaje lo dividimos entre la corriente, voltio sobre amperio, ese es el ohmio. ¿De dónde sale eso? De realizar un análisis dimensional y con las unidades justamente, ¿no? Como la ley de Ohm dice que el voltaje es intensidad de corriente por resistencia, el voltaje se mide en voltios, por eso aquí otra vez B le pongo. La corriente I se mide en amperios, por eso aquí A le estoy poniendo. Y finalmente las resistencias se miden en ohmios, por eso aquí ohmio, ¿no? Entonces, al multiplicar amperio por ohmio, eso me da voltio. Si el ohmio que está multiplicando pasa a dividir, voltio sobre ohmio, eso es amperio. ¿Ya? Y si al revés el amperio pasa a dividir y el ohmio pasa otra vez al otro lado a multiplicar, me queda esto. Entonces, voltio sobre amperio me da ohmio. No, eso es simplemente el análisis dimensional de las unidades de la ley de Ohm. ¿Ya? Eso. ¿No? Luego habíamos visto otro ejercicio básico con una fuente de voltaje B, una carga o resistencia R de 400 ohmios y nos decían que la corriente que circula por el circuito es 0,8 amperios. Con eso y la ley de Ohm se halla tranquilamente el voltaje, ¿no? Intensidad de corriente por la resistencia. Se multiplica y ya tenemos el voltaje, ¿no? Eso habíamos visto. Finalmente, otro problemita sencillo. En el circuito de la figura calcule la corriente que circula por la carga de 2 kilo ohms, ¿no? La carga R tiene 2 kilo ohms, ¿no? Aquí está 2 kilo ohms, o kilo ohmios también, no hay problema. La fuente tiene un voltaje de 12 voltios, dice, ¿ya? Y la corriente va a salir por ahí y va a ir a dar una vuelta y vuelve, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que se está haciendo es la resistencia, transformarlo a ohmios, de kilo ohmios a ohmios, ¿ya? Y me da 2000 ohmios. Usando la ley de Ohm, se despeja la corriente, despejamos la corriente y el voltaje sobre resistencia, ¿no? El voltaje es 12 voltios y la resistencia es 2000 ohmios y la corriente me da 6 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Esa es una forma, 6 por 10 a la menos 3 amperios, o eso en notación científica, en notación decimal 0,006 amperios, ¿no? Es lo mismo. Ahora, otra forma de resolver un poco más rápido, que tal vez les va a servir, es esta, ¿no? La corriente es voltaje sobre resistencia. El voltaje es 12 ohmios, perdón, 12 voltios, está acá como dato, y la resistencia es 2 kilo ohmios, ¿no? 2 kilo ohmios. Entonces, el kilo, si yo lo subo al numerador, se vuelve mil y cambia el signo del exponente. El kilo vale 10 a la 3. Si yo lo subo al numerador, va a cambiar a 10 a la menos 3 y eso es el mili. ¿Ya? Mili. Entonces, 12 dividido entre 2 me da 6. El kilo K lo subo, se vuelve mili. Y voltio sobre ohmio es amperio, miliamperios. ¿Ya? Esa es la corriente en miliamperios.
Entonces, directo se puede hacer. Si la resistencia está en kiloohmios, la corriente directamente se puede calcular en miliamperios. Ya, para no hacer este lío de acá en notación científica o este otro de acá en notación decimal, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que hemos visto la clase anterior. Estamos haciendo un pequeño repasito de lo que hemos visto la clase anterior para a continuación ya continuar con el avance, ¿no? Voy a ver los subtítulos, no sé si estoy bien aquí, si no hay subtítulos. Dos, ley de Ohm. Estamos en el subtítulo 2, así que le vamos a tener que ir a poner 3, subtítulo 3 aquí. Así. Vamos a ponerle conexiones de resistencias o conexión de resistencias mejor, ¿no? No, como que no se oye muy bien. Conexiones. Conexión de resistencias. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Está. Conexión de resistencias. ¿Ya? Básicamente, tres, perdón, dos tipos de conexiones hay. Básicamente, estoy diciendo, ¿no? Está la conexión en serie y luego les muestro la otra, para los que no conocen. ¿Ya? Entonces, algo muy importante, la conexión serie. Entonces, ¿cómo básicamente es la conexión serie? Es lo que voy a mostrar a continuación. Tengo aquí una resistencia, más o menos ahí, y voy a copiar esta resistencia a su lado y otra vez a su lado, otra, y unita más, así, ¿ya? Y estas resistencias las vamos a interconectar, ¿sí? Con un cable, con un conductor, como ya hemos quedado la semana pasada, más o menos así los vamos a juntar, los vamos a unir, y a esto se le conoce como conexión en serie. Como pueden ver, es una resistencia al lado de la otra, ¿ya? Entonces, a esto se le llama conexión serie. Entonces, yo le voy a poner aquí R sub 1, resistencia 1, digamos. A este le voy a llamar R sub 2, resistencia 2, a este R sub 3 y a este R sub 4. ¿Ya? Ahí están las resistencias. ¿Qué más puedo hacer? Tengo de acá este puntito y este otro puntito. Les voy a poner nombres. No, no es necesario, pero por esta vez les voy a poner nombres. A este lado le voy a poner A y a este otro lado B, a los dos extremos. ¿Ya? Lado A y lado B. Lo importante es que acá, en esta conexión, las cuatro resistencias están en serie. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el estudiante sepa obtener la resistencia total
o más conocida como resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, la resistencia equivalente será, ¿ya? La resistencia equivalente le llaman, otros le llaman también total, así que esto más vamos a agregar. Resistencia equivalente, entre paréntesis, total le pondremos. Algunos le dicen resistencia total, ¿ya? Y cuando uno tiene una configuración en serie, como la que estamos viendo ahí en el grafiquito, ¿cómo se obtiene esa resistencia equivalente o resistencia total? Eso ya depende de ustedes cómo le ponen. Algunos le ponen R sub T, como lo estoy haciendo yo ahorita, ahí, R sub T, R total, que quiere decir resistencia total, o le ponen R ec, así una ec de equivalente también, ¿ya? Resistencia equivalente. Es lo mismo, como usted quiera, ¿no? No hay ningún problema si le ponen RT o REC, ¿ya? Eso es. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene esta resistencia total o resistencia equivalente cuando la configuración es serie, ¿no? Directamente se suman. R sub uno más R sub 2 más R sub 3 más R sub 4 y ya. De esa manera se obtiene la resistencia total o resistencia equivalente en una configuración en serie. Así nomás. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, me dice. ¿Ya? Entonces, esa es la configuración en serie, conexión serie. Ahora, hay que diferenciar esta conexión serie con la conexión en paralelo, que es lo que vamos a notar a continuación. Conexión en paralelo. Ahora hay que ver cómo es justamente esa conexión en paralelo. Más o menos, la conexión en paralelo es como les voy a mostrar a continuación. Eso que estamos viendo en este momento, muchachos, es una conexión en paralelo, ¿no? Si ustedes empiezan a comparar, hay mucha diferencia entre la conexión en serie y la conexión en paralelo, por si acaso, ¿ya? Es R1, R2, ahí nomás, R3 y R4. Entonces, esa es la resistencia en paralelo, ¿no? Son cuatro resistencias que están en paralelo. Yo quiero que vean las diferencias, ¿no? Cómo se conecta una resistencia en serie con otra y cómo se conectan las resistencias en paralelo. De esa manera es, ¿ya? Es súper importante que conozcan ese concepto, ¿ya? Entonces, ahí está nuestras cuatro resistencias en paralelo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener la resistencia total o resistencia equivalente. Entonces, vamos a anotar aquí. Entonces, la resistencia total o equivalente será
¿ya? Y para cuando ustedes tengan un grupo de resistencias que están configuradas en paralelo, lo que van a hacer es esto. Lo que yo hago esto. Uno sobre la resistencia equivalente. Va a ser igual uno sobre R sub uno más uno sobre R sub 2 más uno sobre R sub 3 más uno sobre R sub. De esa manera se va a obtener, con esta fórmula, se va a obtener la resistencia equivalente. ¿Ya? Todo con inversas. Así se puede resolver u obtener la resistencia equivalente de una conexión en paralelo. ¿Ya? Uno sobre resistencia equivalente es uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3, etcétera, etcétera. Eso. Mientras que cuando es serie, la resistencia equivalente es la suma directa. R1 más R2 más R3 más R4 y listo. Ya tenemos las conexiones. ¿Ya? Por el momento vamos a trabajar con estas, ¿no? Serie y paralelo. ¿Ya? Vamos a anotar ejercicio número, este era el 4 aquí. Ejercicio 5 entonces. Nos vamos a ir a la siguiente pizarra. Problema número 5. Calcule la resistencia equivalente del esquema mostrado. Para esto nos vamos a apoyar de esto.
Ya, entonces ese es el pequeño esquemita que nos dan y nos piden calcular las resistencias equivalentes. Es súper fácil, solamente nos faltan los valores numéricos de las resistencias. R sub 1 igual a 10 ohmios, R sub 2 igual a 5 ohmios, R sub 3 igual a 12 ohmios, R sub 4 igual a 8 ohmios, R sub 5 igual a R5 15 ohmios. Esos son los datos, ¿no? Esos son los datos. Tiene que cerrar tal vez un poquito más a la derecha, ya está. Y ahora, como ustedes se darán cuenta, las cinco resistencias están en serie, ¿ya? Las cinco están en serie. No se olviden que estos son cables, ¿no? Son cables, entonces ustedes pueden modificar, mover donde ustedes quieran, ¿ya? Entonces estas cinco resistencias, se las puede estirar en una sola, como en el problema número 4 en el anterior, a ver, voy a revisar. A ver. Ah, no, pues no hemos hecho. A ver, aquí, ¿no? Como esto, como esto. Así se puede, lo podemos convertir, digamos. ¿Ya? Entonces, esto vamos a corregir. ¿Ya? Entonces, esto nomás es. Aquí con cuatro resistencias, ¿no? Y en el ejercicio con cinco. Ya es lo mismo. Entonces, las cinco resistencias están en serie. Una después de la otra, una después de la otra, una después de la otra, una después de la otra. ¿Ya? Como están en serie, la resistencia equivalente se la va a obtener sumando directamente, ¿no? Entonces le voy a poner yo solución. ¿Ya? Entonces, la resistencia total va a ser R sub 1 más R sub 2 más R sub 3 más R sub 4 más R sub 5. Esa es la resistencia equivalente. Estamos sumando. Sí, estamos sumando todas las resistencias, ¿no? Este es R1, R2, este es R3. Pues elegiremos ahí, ahora sí. R3, R4 y R5, ¿no? Así nomás se obtiene la resistencia equivalente. No es absolutamente nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces, solamente hay que reemplazar ahí los valores numéricos que tenemos. Tenemos todo, me parece. R1, R1 dice aquí 10 ohmios. Le pongo 10 ohmios. O 10 también. 10. Más R2. R2 es 5 ohmios. Más R3. 12 ohmios. Más R4. 8 ohmios. Más R5, que es 15. Eso a la calculadora, o lo suman así nomás, mentalmente, ya tienen. 50 ohmios. Ya 50, gracias.
Al sumar 50 ohmios. Y ya está. Obviamente, estos valores numéricos, todos están en ohmios. Por eso yo prefiero abrir paréntesis y cerrar, sabiendo que todos están en ohmios. Así. Y ya está. Ya está, ¿no? Entonces, esa es la resistencia equivalente. Solamente hay que sumar. Pero la cuestión es fijarse que estén en serie, una después de la otra, una después de la otra, y ya está. Problema número 6. Ahora vamos a decir que estas son las tres resistencias que están acá, R1, R2 y R3. Estito lo borro. Ahora sí. Ese sería, ¿no? Calcule la resistencia equivalente del esquema mostrado. Son tres resistencias en paralelo, cuyos valores están acá, y tenemos que hallar la resistencia equivalente, ¿no? Se habrán dado cuenta que cuando usamos resistencia serie, hay que sumar las resistencias de cada uno de estos y ya. Es lo que hemos hecho, 10 más 5 más 2 más 8 más 15, los hemos sumado. Y nos da 50, ¿no? Cuando están en serie, la resistencia equivalente se obtiene con la suma directa, ¿no? De los valores numéricos que tiene cada una de esas resistencias, ¿no? Es decir, 10 más 5 más 12 más 8 más 15. Y de ahí sale 50 ohmios, ¿no? Es resistencia equivalente. Ahora, en este otro problema nos están pidiendo igual la resistencia equivalente, pero ya no están en serie, ¿no? Están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, es necesario usar la fórmula que nos han proporcionado para resistencia equivalente en paralelo, ¿no? Y esa fórmula que ya habíamos visto es uno sobre la resistencia equivalente, ¿ya? Va a ser igual a uno sobre R1 más 1 sobre R sub 2 más uno sobre R sub 3. Y listo. Como son tres resistencias en paralelo, es con tres se trabaja, ¿no? R1, R2 y R3. Y todo con los recíprocos, ¿no? Todo con inversos. Uno sobre Rec es uno sobre R1, más uno sobre R2, más uno sobre R3. Es lo que se hace cuando tenemos resistencia en paralelo. Ya solamente hay que reemplazar los valores numéricos y listo.
Entonces, 1/R1, pero R1 vale 10 ohmios. 10 ohmios. Más 1/R2. R2 vale 5 ohmios. Más 1/R3. Y R3 vale 12 ohmios. Ahora, eso nomás hay que llevarlo a la calculadora y ya tenemos 1/R. Gracias. Entonces, llevando a la calculadora, al final 1/R equivalente va a ser igual. Un décimo más un quinto más un doceavo. Toda la calculadora decíamos. Y lo que los compañeros me han dictado es 0,38. ¿Ya? Para no perder precisión, un decimal más le voy a poner un 3. 0,383. ¿Ya? Es lo que me han dictado los compañeros y está muy bien, ¿no? Pero falta. La respuesta final no es eso. Hay que despejar R equivalente. ¿Ya? Aquí es fácil, directo, pero aquí no. ¿Ya? Entonces, hay que despejar R equivalente, ¿ya? O hay que voltear esta igualdad y ya. Y de acá, lo que tenemos que hacer es despejar la resistencia equivalente que está en el denominador. Hay cientos de formas de despejar esto, ¿ya? Yo les voy a mostrar una o dos a lo mucho de las maneras que hay para despejar el equivalente, ¿ya? La más larga, la más tediosa, aquí abajito, a ver, todo esto voy a recoger un poquito más. Ahí, ahí. La forma más tediosa de despejar es la que les voy a mostrar a continuación. Obviamente vale, solo que, como les digo, es un poquito molestosa la manera. Esta R equivalente que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar por 0,383. Y ese 0,383 que está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar 1/resistencia. No, ya no va a ser resistencia equivalente, sino que va a ser 0,383. Y eso va a ser igual a R equivalente. ¿Ya? Ahí está. Era equivalente que estaba dividiendo, paso a multiplicar, y 0,38 que estaba multiplicando, paso a dividir. Y eso es lo que me queda. Eso a la calculadora. Y sale como el compañero decía 2,6. Ya era equivalente, vale 2,6. Esta división, 1/0,383 vale 2,6, ¿no? Eso es lo que nos sale. Por lo tanto, directamente de aquí, la resistencia equivalente va a ser igual a 2,6 ohmios. ¿Ya? Entonces, ahí está. Eso es. Ya, con eso ya tenemos el valor de la resistencia equivalente. Ahora, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si está bien o está mal? Ya, ahí también siempre algunos chicos se equivocan y no saben si está bien o está mal. Una manera de obtener la resistencia equivalente y saber si está bien o está mal, o por lo menos tener un indicio, una sospecha de que está bien, es la siguiente. Cuando ustedes realizan la suma de, bueno, hablando de la conexión en serie, hemos dicho que hay que sumar las resistencias. Sumamos y nos da un valor, ahí está, 50. Ese resultado tiene que ser mayor a cada uno de estas resistencias, a cada uno. 10, 5, 12, 8, 15, ¿no? La resistencia equivalente tiene que ser mayor a todas ellas. Y cumple, ¿no? Es mayor a 10, mayor a 5, mayor a 12, mayor a 15, mayor a 8. Entonces está bien. Ya tengo por lo menos un indicio de que he hecho bien. Ahora en paralelo es mejor todavía. Porque la resistencia equivalente en paralelo ya no es directamente la suma, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, es con recíprocos 1/R1 más 1/R2 más 1/R3. Entonces, una forma de saber que está bien mi resistencia equivalente es comparar con las otras tres resistencias que estaban en paralelo
y ver sus valores numéricos, 10, 5 y 12, ¿no? 10, 5 y 12, esos son sus valores. ¿Cuál es el menor de los tres? El menor es 5, ¿no? Es 5. Por lo tanto, mi resistencia equivalente tiene que ser menor al menor de todas las resistencias que están ahí, es decir, menor a 5. ¿Ya? Menor a 5 ohmios. Y justamente sale, ¿no? Fíjense, 2,6 es menor que 5, entonces está bien. ¿Ya? Eso ya me da un indicio de que estamos haciendo bien. Entonces, en caso de que yo tenga dos resistencias en paralelo, puedo seguir usando esta fórmula, ¿no? Esta. Entonces, puedo hacer eso. 1/Rec es 1/R1 más 1/R2. Eso es resistencias en paralelo. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer acá, en este 1/R1 más 1/R2 es una suma de fracciones, ¿ya? Suma de fracciones. Y yo voy a multiplicar los dos de abajo y luego voy a multiplicar en cruz. Es lo que voy a hacer directamente. R1 por R2 abajo, ya está, y multiplicamos en cruz. R2 por 1 me da R2. R1 por 1 me da R1. ¿No ve? Con el signo más, y ya está. Ahora, como esto está al revés, está 1/R, lo voy a subir al numerador, esto también sube, el otro baja. ¿Ya? Lo que está abajo sube, lo que está arriba baja. Entonces, R equivalente va a ser R1 por R2 más, o dividido entre R1 más R2. Se suman los dos de abajo, R1 más R2, y listo. ¿Ya? Esa es la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Si es que en algún momento quieren usar, yo lo voy a usar para resolver ejercicios. Muchas veces aquí en clases les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Pero solamente sirve cuando tenemos dos resistencias, ¿no? Cuando hay tres o más, ya no se puede. ¿Listo? Así que, como siempre creo que me preguntaban y me decían, sáquenle una capturita y nos pasamos a la siguiente pizarra. Vamos a resolver este pequeño problemita, problema número 7. Igual, calcule la resistencia equivalente del esquema mostrado. R1, un ohmio, R2, 2 ohmios, R3, 3 ohmios, R4, 4 ohmios y R5, 5 ohmios. Eso es, ¿ya? Entonces, hay que calcular la resistencia equivalente de este circuito. Entonces, lo único que hay que hacer es operar, ¿no? Vamos a operar. Solución le voy a poner yo. Ya, ya, supuestamente un poco más complicado, ¿no? Supuestamente. Pero quiero que se fijen, quiero que se vayan fijando qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. No que me digan, solamente que se fijen. Hay que ir analizando paso a paso, poco a poco hay que analizar esto. No es hacerlo de golpe, ¿ya? Hay muchos chicos que quieren hacerlo de golpe y al final no les sale la respuesta. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con lo de el análisis y querer hacerlo rápido. Entonces hay un detallito que siempre he visto yo, un error muy frecuente entre los estudiantes cuando resuelven problemas ya así un poquito más complicados, ¿ya? Es el siguiente. Muchos piensan que R1 con R2 están en serie, sí, están en serie, pero igual están en serie con R3, igual están en serie con R5. A los cuatro, a las cuatro resistencias le ponen que están en serie. Y ese es un error garrafal. No están en serie las cuatro. Están cometiendo un error conceptual. ¿Ya? Para que estén en serie las cuatro resistencias que estoy encerrando con rojo, no debería, no debería de existir esto. Todo esto no debería de existir. Algo así. Bueno, ya se ha perdido una parte del cableado, pero no debería de existir el 4. Y ahí sí estarían las cuatro, estas otras cuatro resistencias en serie, sí, ya estarían. Pero debido a la existencia de esta otra resistencia y su conexionado, entonces no están en serie los que les he dicho. Esos detallitos, por favor, quiero que lo vayan analizando con calma. Es mejor hacer paso a paso.
¿ya? Entonces, estas dos resistencias que estoy mostrando están en paralelo. R3 y R4 están en paralelo. Entonces, vamos a operar eso primero, ¿ya? R3 y R4 vamos a operar. ¿Listo? Entonces, están en paralelo, por lo tanto, yo le voy a llamar, a ver, ya sé qué voy a hacer, voy a anotar. Así nomás voy a tener que anotar. R3 y R4 están en paralelo. Coma, entonces, ya, ahí está. R3 y R4 están en paralelo. Entonces, vamos a hallar su resistencia equivalente de esas dos nomás. ¿Ya? Como están en paralelo, ¿ya? Ahí de ustedes va a depender qué método usan. Uno de ellos, les decía yo desde el principio, es uno sobre R equivalente, es igual a uno sobre R sub uno más uno sobre R sub 2. Eso sería, ¿no? Con eso podemos resolver, ¿ya? Porque tenemos R1 y tenemos R2. En este caso ya no es R1 y R2, no es R3 y R4. Esos detallitos también, por favor. Esos pequeños detallitos. R3 sería esto, R4 sería este otro. Así. ¿Ya? Entonces, con eso, con los valores de R3 y R4 que están acá, R3 vale 3, R4 vale 4, se puede hallar la resistencia equivalente. Pero ya no le vamos a llamar resistencia equivalente, porque la resistencia equivalente es entre todo, entre los nodos A y B, entre todito, para todo el circuito. ¿Ya? Yo le puedo cambiar, en vez de llamarle resistencia equivalente, yo le puedo llamar resistencia X, R sub X. O cualquier símbolo le ponen ahí en el subíndice, la cosa es que se entienda, que usted se entienda. ¿Ya? Y ya, entonces una vez ya teniendo eso, reemplazamos los valores. Me voy a ir aquí arribita. ¿Ya? Y reemplazamos. Uno sobre R3. R3 vale 3 ohmios. Más uno sobre R4. R4 vale 4 ohmios. ¿Ya? Y ahí hacen las operaciones. ¿Listo? Directamente también, como hemos dicho, ya depende de cada uno. Como ya he ido por este camino, voy a continuarlo nomás. Uno sobre R sub X es igual. Ya es un tercio más un cuarto. Voy a sumar. Y eso me da 0,583, más o menos. Y luego hacemos el despeje, ¿no? Que habíamos mencionado. Uno sobre el 0,583 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Igual a Rx que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y eso lo dividimos también, ¿no? Uno sobre 0,583. 1,71 más o menos me da. Entonces, esa división 1,71. Por lo tanto, R sub X es igual a 1,71. Y como es resistencia en ohmios tiene que estar. ¿Ya? Solamente hemos calculado nosotros en este momento la resistencia equivalente entre las resistencias R4 y R3, ¿no? R3 y R4. Solamente entre esas dos. ¿Ya? Nada más. Así que
Yo voy a volver a graficar. La ventaja es esta, que voy a copiar nomás mi gráfico. Voy a volver a dibujar mi esquema, mi circuito, pero estas dos resistencias se estarían juntando, ¿no? Estas dos resistencias se juntan y me dan una resistencia equivalente Rx, ¿ya? Entonces, lo que voy a tener es que esto se va, ¿sí? Así. Y esto va a ser R sub X. Y eso me quedaría, ¿no? Este es mi nuevo circuito. Habiendo operado R3 y R4 en paralelo, obtengo Rx ahí. Tengo el valor numérico de Rx. ¿Cómo sé que está bien Rx? El resultado de Rx tiene que ser menor al menor de R3 y R4. R3 valía 3 ohmios, R4 valía 4 ohmios y su resistencia equivalente es menor a los 2, ¿no? Entonces está bien. Ahora, las cuatro resistencias que están acá sí están en serie. Ahora sí están en serie las cuatro. Por lo tanto, hay que sumar y ya, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es sumar esas cuatro resistencias y ya. Y con eso obtenemos la resistencia equivalente. Va a ser igual a R sub uno, R sub uno más R sub 2 más R sub X más R sub 5. Eso sería, ¿no? Esas cuatro resistencias hay que sumar y ya, ¿no? Entonces los valores son R1, 1 ohmio, 1, más R2, 2 ohmios, más Rx, 1,71, más R5, 5 ohmios. Eso hay que sumar. Y con eso ya tenemos la resistencia equivalente. 5, 6, 7, 8, 9,71. Creo que eso es lo que me habían dictado los compañeros hace rato, ¿no? Y si está mal, me avisan. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Ya, entonces como nadie dice nada, supongo que está bien. Listo. Eso sería